Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque una noche más podemos estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir para aprender de la palabra y crecer juntos como hermanos. Amén. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro estudio, pero antes vamos a orar para pedirle al Espíritu que nos dé la dirección, el entendimiento y la sabiduría para que podamos comprender lo que Él quiere hablarnos a través de este estudio. Amén. Vamos a orar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora estamos agradecidos contigo porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que nos ha amado, nos ha aceptado y nos ama como hijos. Gracias, Señor, porque tú nos adoptaste, Señor, y somos amados en ti. Gracias porque esta noche, Señor, tú vas a hablar a nuestro espíritu, nos vas a permitir aprender más de ti, de cómo tu corazón de Padre, Señor, nos ha adoptado y de cómo, Señor, tu infinito amor y tu misericordia nos alcanzó. Gracias porque cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que van a escuchar esta palabra, van a vivir esta palabra, van a aprender, van a escudriñar las escrituras y van a compartir, Señor, con otros esto que tú quieres hablarnos esta noche. Por eso te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice a mis hermanos, a los pastores, Señor. Ponemos en tus manos este estudio y te pedimos discernimiento y dirección para aprender de él. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que vamos a iniciar el día de hoy con el estudio que tiene como título Hijos de Dios. Y antes de empezar, pues vamos a definir un poco acerca de qué es ser un hijo, ¿verdad? Y nosotros en lo humano, ¿verdad? Podríamos decir que un hijo es aquel que nació, ¿verdad? De una madre y de un padre. Nacimos como bebés, como niños, crecemos, ¿verdad? Y dependiendo de cómo son nuestros padres, pues vamos aprendiendo, ¿verdad? De ellos. Pero además los padres nos aman, nos alimentan, nos enseñan, nos ayudan y nos ayudan a convertirnos en un adulto responsable y nos ayudan a caminar, ¿verdad? Correctamente. Pero sabe, la palabra nos habla que Dios nos crea, ¿verdad? Con un propósito a cada uno. Así que Dios es nuestro creador y nosotros somos hijos de Dios, pero solamente cuando nosotros hemos aceptado esa adopción del Padre. Nosotros no nos rebelamos, ¿verdad? A través del pecado y eso rompió nuestra relación con el Padre. Y Dios continuamente, ¿verdad? Estuvo llamando a sus hijos para que regresemos a Él, para tener una relación de padre e hijos. También, ¿verdad? Podemos ver que en esto de ser hijos de Dios vamos a encontrar lo que es la restauración. Y en Juan 3:3 hay una historia acerca de Nicodemo, no sé si usted la ha leído alguna vez, pero le dicen, ¿verdad? A menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y aquí, ¿verdad? Vemos que Jesús le dice a Nicodemo eso, ¿verdad? Y él piensa, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Será que volviendo a entrar al útero de mi madre y nacer de nuevo, verdad? Pero Jesús no estaba hablando de ese tipo de nacimiento. Estaba hablando de convertirse en un hijo de Dios con un nacimiento espiritual para poder ser incluidos en la familia espiritual de Dios. Dios, como yo le dije anteriormente, nos creó con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Hacernos parte de su familia. Vemos en Génesis 1:26 que Dios nos creó, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablando de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos revela que no todos van a recibir ese privilegio. Aquel que busca de Dios, ¿verdad? Aquel que busca ser hijo adoptado de Dios es quien va a poder ser un hijo de Dios. La palabra en 2 Corintios 6:17 al 18, ¿verdad? Es una escritura que dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sabe que Dios nos ama tanto, ¿verdad? Que nos quiere hacer parte de esa familia espiritual, quiere hacernos hijos e hijas. Aquí hay un versículo, ¿verdad? Que podemos ver que es una realidad, que cuando nosotros entendemos
¿verdad? Que cuando dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En este versículo, Pablo, ¿verdad? Nos dice que Él nos llamó, que Él nos escogió con ese amor. Y eso está en 1 de Juan 3, del 1, ¿verdad? Y vemos que ese amor nos permite ser llamados hijos de Dios. Dios quiere darnos esa bienvenida, ¿verdad? Y quiere que nosotros luchemos para continuar con esa bendición de ser hijos. Este es un regalo increíble, pero como les decía, no es para cualquiera, ¿verdad? Para recibir este regalo o este privilegio, tenemos que cumplir ciertos requisitos, porque Dios, podemos entender que Él es quien nos va a dar no solamente ese cuidado de padre, ¿verdad? Sino ese amor incondicional y en el cual podemos tener nuestra confianza, porque Él es fiel a sus promesas. Él hizo algo maravilloso en nosotros, y es que nos creó con un libre albedrío. Es decir, que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, y Él quiere que nosotros escojamos ese camino que nos va a beneficiar a nosotros como a quienes nos rodea, ¿verdad? Nuestra familia, nuestra descendencia, y ese camino hacia un carácter, ¿verdad? Conforme al varón perfecto. Y obviamente esto va a implicar rechazar el camino, ¿verdad? Del pecado. Y en otras palabras, pues podríamos decir que Dios no aceptará en su familia a aquellos que le desobedezcan o a aquellos que quieran tomar su propio rumbo. Porque obviamente la confianza en Dios juega un papel muy importante en todo esto, ¿verdad? Dios nos va a dar vida eterna si nosotros nos comportamos y vivimos como hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que somos adoptados, que somos hijos de Dios a través de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad?, el despojarse del cielo y hacerse hombre, ¿verdad?, con el propósito de morir en una cruz, es el que nos permite, ¿verdad?, que nosotros seamos aceptos y adoptados como hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, porque Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y era lo que les hablaba al principio, ¿verdad? Que la relación con el Padre había sido quebrantada, pero que a través de Jesucristo nosotros podemos tener esa relación. ¿Cómo nos podemos convertir en hijos de Dios? En Juan 1, de 2 al 13 hay una explicación y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, creyendo, ¿verdad?, en su nombre, automáticamente fuimos adoptados. No sé si alguna vez ha visto en los juicios, ¿verdad?, se ven los papeles de adopción, que se toman fotos y todo, pues automáticamente eso pasó cuando usted le creyó al Señor. Usted confesó con su boca, ¿verdad?, que Dios era el Señor y Salvador. Automáticamente eso nos permite ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente, ¿verdad?, el ser hijo de Dios es un llamado, sino que también, ¿verdad?, es el hecho de cómo nos comportamos nosotros como cristianos. Porque muchos pueden ser cristianos, ¿verdad? Pero no sé si usted ha visto, pero, usted es hijo de fulanito de tal, ¿verdad? Entonces dice, sí, se parece a su papá, o es igualito. Mire, si yo lo miro en la calle, yo sé que usted es hijo de tal persona, ¿verdad? Porque muchas personas se parecen físicamente, o sus rasgos, su forma de caminar, de interactuar, las palabras que utiliza, su lenguaje, ¿verdad? Y dentro de todo esto, pues hay personas que se enorgullecen de ser hijos de alguien tal vez famoso, alguien de influencia, ¿verdad? Imagínense cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos exaltarnos, ¿verdad? Sin jactancia, obviamente, sin altivez, de verdad, que somos llamados hijos de Dios, porque
Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es una verdad bíblica, ¿verdad? Entonces aquí podemos preguntarnos, ¿verdad?, que qué podemos hacer nosotros para ser hechos hijos de Dios. Y como le decía, no todas las personas son hijas o hijos de Dios, ¿verdad? Y esto lo podemos leer claramente, ¿verdad? Como le decía, aquel que cree en su nombre le dio el Señor derecho o potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso ya se los había leído en Juan 1, 12 y 13, ¿verdad? Nosotros, como le decía al principio, para ser hijos debemos nacer de nuevo, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad?, que era Nicodemo. Y en Juan se narra esa historia, ¿verdad?, donde este varón se presenta delante de Jesús. Nacer de nuevo representa cambiar nuestra forma de vida anterior y a través de nuevo nacimiento tener un cambio radical. Porque la palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros debemos nacer en el espíritu para poder ser considerados hijos de Dios. Dios quiere ser de nosotros esos hijos, ¿verdad?, que nacen de nuevo a través de creer en la palabra de Dios. También podemos nacer de nuevo gracias al poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, porque es necesario nacer en el espíritu. Y como le decía, ¿verdad?, hay características o algunas especificaciones o personalidad espiritual, también podríamos llamarle, para ser considerado un hijo de Dios, pero no cualquier hijo, ¿verdad?, sino un hijo maduro. En la palabra nosotros vamos a encontrar con discernimiento, ¿verdad?, esa revelación, siendo hijos maduros, ¿verdad? Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que un hijo maduro de Dios va a poder discernir, va a poder escudriñar la palabra, recapacitar en ella, ¿verdad?, comprenderla y sobre todo vivirla. Los hijos maduros de Dios van a desarrollar ese discernimiento espiritual para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto o incorrecto, interpretando las escrituras, haciendo uso de ellas, ¿verdad? En la palabra de Romanos 8:14 nosotros podemos leer una verdad espiritual, ¿verdad? Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El 15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, ser guiado por Dios significa, ¿verdad?, ir de la mano del Padre. Ser un hijo maduro, ¿verdad?, significa estar en dirección, corriendo, permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve hasta el final, que es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y mire qué hermosa palabra, ¿verdad?, que nos dice que podemos por el cual clamamos: Abba, Padre. Y Abba, Padre significa, ¿verdad?, papito. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios al tener esa madurez espiritual, esa guía del Espíritu Santo. Jesús, ¿verdad?, es el ejemplo supremo de un hijo de Dios en muchas dimensiones, ¿verdad?, espiritualmente hablando. En la vida de Jesús nosotros podemos entender todo lo que el Espíritu hizo, ¿verdad?, en Jesús. Vemos cómo el Espíritu Santo descendió, ¿verdad?, cuando fue el día del bautismo de Jesús en el Jordán, y en esa oportunidad el Padre declara que Jesús era su hijo, que era un hijo maduro, que era un hijo en el cual el Padre se deleitaba
respetaba, ¿verdad? Y qué precioso sería que el Padre dijera lo mismo de nosotros, ¿verdad? Eso lo encontramos en Lucas 3:22. También vemos cómo Jesús es lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu al desierto para ser probado. Y cuando un hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo controla y lo dirige. Lucas 4, del 1 en adelante, habla, ¿verdad? Ese tiempo en el desierto, de esa prueba física que vivió Jesús, esa prueba mental, esa prueba espiritual que él tuvo en medio del desierto. Los hijos maduros, ¿verdad?, van a ser probados físicamente. ¿Por qué? El Señor quiere que nosotros tengamos esa unción espiritual para que nuestra carne pueda ser dominada por el Espíritu. También podemos pasar alguna prueba mental como hijos, pero como somos guiados por el Espíritu, los hijos maduros de un padre, guiados por la palabra para discernirla con sabiduría, vamos a aprender a usar esa espada que Dios nos ha dado. Y también van a venir pruebas espirituales a los hijos de Dios, ¿verdad? Pero Satanás no va a poder cumplir su propósito porque dice que él no tiene arte ni parte con nosotros, ¿verdad? Entonces un hijo maduro va a amar, va a servir, va a adorar al único que merece la gloria, que es Dios. Y él tiene claro, ¿verdad? Usted como hija, como hijo de Dios, tiene claro sus prioridades en la vida. Sabe que obedecer la palabra de Dios le va a dar la victoria y esa unción que nos va a venir sobre nosotros cuando somos hijos e hijas de Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad?, siempre guía, dirige, ¿verdad?, y permite que los hijos maduros tengan esa vida, ¿verdad?, o ministerio bajo el poder de su Espíritu Santo, no por nuestra humanidad, porque así en ella no podríamos nosotros ser dirigidos, ¿verdad? También vemos que Jesús es un ejemplo de un hijo, ¿verdad? Cuando Jesús ministra con el poder del Espíritu Santo, la unción, ¿verdad?, es la capacitación que el Espíritu nos da. Jesús tuvo esa unción para declarar el evangelio, para liberar a los pobres de espíritu, para liberar a los esclavos, para sanar enfermos. Tuvo unción, ¿verdad?, para restaurar corazones. Tuvo unción para hacer tantas cosas en el nombre de Dios, porque solamente un hijo maduro de Dios que ha sido probado, ¿verdad?, física, mental y espiritualmente, y ha pasado, podríamos decir, un examen, puede ser ungido para ser ministro o ministrar con la unción que Jesús lo hizo. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos, como cristianos, anhelar ser hijos de Dios, ver al ejemplo supremo, ¿verdad?, que es Jesús. Vamos a ver que Gálatas 3, del 24 al 27 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí podemos comprender, ¿verdad?, que los hijos maduros del Padre, que han recibido revelación y salvación por la fe en Cristo Jesús, vamos a entender que no somos salvos por nuestras obras. Vamos a entender que no somos perfectos por nuestras fuerzas. Hemos aprendido, ¿verdad?, que tropezar, que equivocarnos, que fallar nos va a permitir comprender que el Espíritu nos va a hablar desde el corazón del Padre y nos va a dar esa dirección para no fallar, ¿verdad?, tener un socorro oportuno, una ayuda, ¿verdad?, en medio de nuestras tribulaciones. También el Hijo que ha madurado va a comprender que es mejor callar que hablar, que es mejor, ¿verdad?, ser humillados para que el Señor se exalte, ¿verdad?, buscar al Padre y escapar a Él, caminar con confianza de que Dios va a hacer algo maravilloso. Entonces podemos comprender, ¿verdad?, que también el Hijo va a tener disciplina, ¿verdad?, que son esas reglas que el Señor nos ha dado para criar, para educar a un niño, y en este caso, pues a nosotros que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces vamos a tener disciplina divina, a veces vamos a tener tal vez alguna reprensión, pero no debemos temer a la disciplina del Padre, porque la palabra dice, ¿verdad?, que el Padre al Hijo que ama, corrige, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros soportamos la disciplina, el Señor nos ve como hijos maduros. ¿Por qué es importante vernos como
como hijos maduros, ¿verdad? Porque un hijo maduro, como lo fue Jesús, va a heredar todas las cosas del Padre, va a poder tener esa relación íntima y personal con Dios y va a complacer al Padre con su caminar. Y Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros nos acerquemos a Él para tener esa relación especial de hijos maduros. Nosotros como seres humanos fuimos creados para tener esa relación con nuestro Creador y vamos a lograrla cuando amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Y eso lo dice Lucas 10:27. Entonces nosotros debemos esforzarnos todos los días trabajando para conocer mejor a Dios y parecernos cada vez más a Él. Es importante, ¿verdad?, que nosotros nos tomemos de la palabra, porque estudiar la palabra de Dios tiene mucho valor para enseñarnos el camino correcto de ser hijos de Dios. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Él nos habla a nosotros a través de su escritura, y es por eso que es importante como hijos de Dios meditar en ella, estudiar la palabra y descubrir todo lo que Él tiene para decirnos, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos pensar acerca del significado, de la importancia de las enseñanzas de Dios, y que nosotros como humanos tenemos ese propósito, buscar la relación íntima con el Padre. Es decir, que nosotros debemos meditar en la palabra. La palabra nos habla también, ¿verdad?, de ayunar, nos habla de cómo ser ministros de Dios, nos revela, ¿verdad?, cómo es el carácter recto y santo de un hijo de Dios. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos como sus hijos es que nos esforcemos por desarrollar su carácter perfecto, justo y sano. Quien tiene el carácter de Jesús, un carácter justo, va a conocer la diferencia entre el bien y el mal y va a decidir por propia voluntad o conscientemente, ¿verdad?, hacer lo correcto. Y para desarrollar esta habilidad, o sea, obedecer a Dios aunque no querramos, nosotros tenemos que rendirle a Él nuestra vida y debemos entregarle por completo, sin condiciones, todo lo que Dios quiere hablarnos. Obviamente ser hijo de Dios es un proceso, ¿verdad? Porque un verdadero hijo de Dios debe pensar y actuar como hijo de Dios. Como le decía, ¿verdad? A veces uno mira a las personas y sin necesidad que le digan quién es su papá, uno sabe, ¿verdad?, porque los ve y son iguales, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que tal vez es imposible alcanzar, ¿verdad?, el parecernos a Jesús, pero es lo que Dios quiere y espera de nosotros como hijos de Dios. Él quiere que nosotros nos esforcemos para reflejar su carácter en todo, en nuestro espíritu, en nuestra naturaleza, en nuestra actitud, en nuestro amor. Y aunque muchas veces nosotros vamos a ver lo imposible, ¿verdad?, por nuestra forma de vivir, de actuar o de pensar, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Entonces aquí podemos entender que en nuestras fuerzas no vamos a poder ser hijos perfectos. Ningún hijo es perfecto, pero sí podemos ser perfeccionados por un Padre perfecto que nos ama y que nos ha prometido al Espíritu Santo, a el cual nosotros debemos rendirnos por completo. El Espíritu va a hacer posible que seamos hijos transformados, hijos diferentes, nos va a dar fuerzas espirituales para reemplazar nuestra forma de vivir antigua, ¿verdad? Tal vez teníamos egoísmo, tal vez teníamos rencor, dolor en nuestro corazón, tantas cosas que podríamos haber tenido, ¿verdad?, si no fuéramos llamados hijos de Dios. Pero para recibir todas esas bendiciones del Señor, nosotros debemos tener un compromiso serio con Dios. Entonces no es lo mismo, ¿verdad?, decir, fulanito es mi papá, actuar como mi papá y que la gente vea que realmente soy un representante digno de Dios. Él quiere que nosotros creamos con fe, ¿verdad?, que ese fin por el cual fuimos creados de ser sus hijos, ¿verdad?, que nosotros lo anhelemos cada día. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, cambiar realmente para poder ser llamados hijos de Dios.
La palabra en 1 Corintios 3, del 21 al 23, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Nosotros podemos ver que todo es de Dios, que el mundo entero es de Dios, que la vida, la muerte va a venir para nosotros, pero todo está en Dios. El Padre desea que nosotros como hijos tengamos esa herencia, ¿verdad? Para que podamos crecer y ser esos hijos maduros. Los cristianos somos los hijos legítimos de Dios, porque por gracia, por fe en su palabra, en las obras de Cristo Jesús y esa acción sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas, redimiéndonos, hablándonos, escudriñándonos, intercediendo por nosotros, nosotros vamos a ser libres del yugo del pecado y vamos a heredar la vida eterna como hijos de Dios. Y podemos entonces concluir que ¿qué significa ser hijo de Dios? Ser un hijo de Dios va a significar que nosotros nacimos de nuevo en la familia de Dios a través del Espíritu por la sangre de Jesús. También ser hijo de Dios significa que Dios me ama y que Él lo demostró cuando Jesús fue a la cruz por nosotros, ¿verdad? Y la palabra lo dice, ¿verdad? En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros, dice también la palabra, que Jesús es el primogénito, ¿verdad? Era su Hijo único, pero a través de esa muerte nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces tenemos esa herencia, ¿verdad? Que nos dio la muerte, la sangre de Jesús. ¿Qué otra conclusión podemos sacar de ser hijos de Dios? Que Dios es mi Padre en el cielo. Que como Padre amoroso Dios me va a cuidar, me va a proteger, me va a dar lo necesario, me va a guiar. Sabe, el ser hijo de Dios no es solo un título, es una bendición, es un privilegio. Hay tantas personas, ¿verdad?, que nacen en orfandad y que nunca tienen una identidad, pero nosotros como hijos de Dios tenemos esa seguridad, ¿verdad? Que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos va a proveer, que nos va a enseñar, que nos va a disciplinar, que nos va a ayudar a crecer, a ser hijos maduros, que nos va a ayudar a convertirnos en esos cristianos, en esos hijos de Dios que Él anhela. Nosotros debemos comprender que ser hijo de Dios va mucho más allá de solo llamarnos cristianos, ¿verdad? En otra conclusión que podríamos ver acá en ser un hijo de Dios es que nosotros debemos obedecer a Dios, que debemos darle toda nuestra vida para que Dios nos use como Él quiere y que Él se complazca como nosotros. Y como yo le leía, ¿verdad? Jesús es el ejemplo perfecto de un hijo que agrada al Padre. Así que busquemos siempre en la palabra, ¿verdad?, el ser como Jesús. Nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de transmitir, ¿verdad?, ese mensaje de hijos de Dios, para que todos aquellos que aún no han escuchado, ¿verdad?, que pueden ser también coherederos juntamente con Cristo Jesús y ser aceptados en la familia de Dios, puedan recibir esa bendición. El Señor tiene los brazos abiertos para amarnos, para abrazarnos. Hay tantos versículos que nosotros podemos leer, ¿verdad?, que nos refuerzan esa adopción de hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros realmente somos guiados del Espíritu porque somos hijos de Dios. En realidad, hermanos, nosotros necesitamos de la presencia del Espíritu para ser llamados hijos de Dios. Necesitamos reconocer con fe, creyendo en nuestro corazón, que Dios va a ser en nosotros, ¿verdad? Recordemos, hermanos, ¿verdad?, lo que dice la palabra en Romanos 9:26, dice: acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros no éramos llamados, ¿verdad?, para ser bendecidos, pero con ese amor grande del Padre podemos ser bendecidos y ser llamados
hijos de Dios. Así que, hermanos, el Señor quiere que nosotros caminemos como hijos de Dios, que vivamos como hijos de Dios y que nos sintamos bendecidos por ser hijos de Dios. En 1 Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, recordemos, hermanos, que somos herederos, que ya no somos siervos, sino hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que siéntase bendecido en esta hora de ser un hijo o una hija de Dios con un propósito eterno en el Padre. Así que vamos a orar para quedar despedidos de esta palabra. Yo le invito a que usted comparta con nosotros esta noche algún versículo que hable de la identidad de ser hijos de Dios, que usted nos comente ahí, ¿verdad? Si conoce, si recuerda algún versículo o algún versículo que impactó su corazón, que le hizo sentirse parte de la familia de Dios. Así que vamos a orar en esta noche dándole gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, has tenido cuidado de tu pueblo, Señor, y nos has llamado por esa misericordia, por ese infinito amor. Nos has escogido como hijos tuyos. Padre, gracias por permitirnos nacer de nuevo y ser parte de esta familia espiritual, Señor. Gracias porque tenemos a un Padre que nos ama, que nos bendice, que nos corrige, que nos abraza, que nos llena. Y gracias, Señor, porque sabemos que cada uno de nosotros vamos a madurar como hijos al seguir tu ejemplo. Gracias por dejar la palabra para darnos dirección. Gracias por el Espíritu Santo que nos habla y nos hace sentir, Señor, adoptados. Y gracias, Padre, porque podemos decirte: Abba, Padre. Gracias, Señor, por esa promesa de restauración, de libertad que tenemos, Señor, por esa herencia que tenemos de vida eterna en ti al ser tus hijos y tus hijas, Señor. Permítenos entender, Señor, lo que significa ser hijos e hijas de Dios, pero sobre todo permítenos vivir, Señor, como tus hijos y tus hijas, Señor, para poder glorificar tu santo nombre. Gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que tengan una feliz noche y sigamos adorando el nombre del Señor y amemos al Padre que nos amó y que nos permite ser hijos de Dios. Bendiciones, feliz noche.